Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. La rueda de las armas afiladas. El nombre de este trabajo es La rueda de las armas afiladas golpea eficazmente el corazón del enemigo. Yamantaka es el aspecto iracundo de Manjushri, la emanación de la sabiduría de los Budas. La cólera de Yamantaka se dirige contra el egoísmo, las actitudes de amor a uno mismo y el apego y engrandecimiento del ego para una existencia independiente verdadera. Estas actitudes ignorantes le toman la vida a nuestra ocasión de ganar la iluminación, y la cólera de Yamantaka se opone así al gran señor de la muerte. Te rindo un sincero homenaje a ti, Yamantaka. Vuestra ira se opone al gran señor de la muerte. En selvas de plantas venenosas pavonean los pavos reales, aunque los jardines medicinales de belleza se extienden cerca. Los grupos de pavos reales no encuentran los jardines placenteros, pero prosperan sobre la esencia de las plantas venenosas. En estilo similar, los valientes bodhisattvas permanecen en la selva de la preocupación mundana. No importa que tan alegres sean estos jardines mundanos de placer, estos valientes nunca son atraídos por los placeres, sino que prosperan y se perfeccionan en la selva del sufrimiento y el dolor. Pasamos nuestra vida completa en la marcha por el disfrute. Sin embargo, temblamos de pánico con el mero pensamiento de dolor. Dado que somos cobardes, todavía somos miserables. Pero el valiente bodhisattva acepta el sufrimiento gustosamente y de su valor y valentía obtiene un goce verdadero y perdurable. De hecho, aquí el deseo es la selva de plantas venenosas. Solo los valientes, como los pavos reales, pueden prosperar con tal comida. Si los seres cobardes, como los cuervos, llegaran a tragarla, porque son avariciosos, glotones, puede que pierdan sus vidas. Los bodhisattvas o valientes hijos de los Budas son esos seres que tienen la actitud iluminada, la bodhicitta, para trabajar hacia el logro de la budeidad, o sea, la iluminación, por el bien de todos los seres. Hay 5 puntos de similitud entre los bodhisattvas y los pavos reales. Como el color de las plumas de los pavos reales, que crecen más radiantemente brillantes cuando comen plantas que pueden envenenar a otros animales, los bodhisattvas brillan con gozo perfecto a través de hacer uso de tales engaños venenosos, deseos y apegos para el beneficio de los demás. Al igual que un pavo real tiene una corona de 5 plumas, los bodhisattvas tienen el logro de los 5 caminos graduales para la iluminación. Igualmente, como la visión que expone un pavo real colorido nos da gran placer, la visión de un bodhisattva nos levanta nuestra mente por su bodhicitta. Asimismo, como los pavos reales viven florecidos en plantas venenosas y nunca les causan a los insectos u otros animales daños, los bodhisattvas nunca causan incluso el menor daño a otros seres vivientes. Al igual que los pavos reales comen plantas venenosas con placer, cuando a los bodhisattvas se les ofrece objetos sensoriales, aunque no tienen ningún apego por esos objetos, ellos los aceptan con placer para permitirle al donante ganar mérito de su ofrenda. ¿Cómo puede alguien que se estima más a sí mismo que a los demás codiciar y tomar ese veneno peligroso por comida? Si esa persona trata como un cuervo de usar otros engaños, probablemente se penalizaría su oportunidad por liberación. Y de ese modo, los bodhisattvas son similares a los pavos reales. Ellos viven sobre las plantas venenosas del engaño, transformándolas en la esencia de la práctica. Ellos hacen prosperar la selva de la vida diaria. Cualquier cosa que se presente, siempre la aceptan, mientras destrozan el veneno del deseo empalagoso y tenaz del apego. El deambular incontrolable a través de las rondas de existencia es un problema y preocupación por nuestro apego a los egos como verdaderos. Esta actitud ignorante proclama al demonio de la preocupación del yo por nuestro bienestar solamente. Buscamos alguna seguridad para nuestros egos. Queremos solamente placer y rehusamos cualquier dolor. Pero ahora debemos desvanecer, apartar toda obsesión de egoísmo y tomar gustosamente la adversidad y las dificultades por el bien de los demás. Todo nuestro sufrimiento se deriva de nuestros hábitos, de engaños egoístas a los que prestamos atención y actuamos. Como todos nosotros compartimos este infortunio trágico,
que surge de nuestras formas centradas y estrechas, debemos tomar todos nuestros sufrimientos y las miserias de los demás y extinguir nuestros deseos de preocupación egoísta. Si ahora los impulsos surgen para buscar nuestro propio placer, debemos apartarlos para, en su lugar, gratificar a los demás. Porque incluso si los amados se levantan en contra de nosotros, debemos culparnos a nosotros mismos de nuestro interés propio y sentir eso como nuestra cuota o nuestro merecido. Cuando nuestros cuerpos nos duelen y se retuercen con gran tormento de enfermedades terribles que no podemos soportar, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos dañado los cuerpos de los demás. De ahora en adelante, tomemos ese sufrimiento nosotros mismos. Deprimidos y desesperados, cuando sentimos angustia mental, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora, hemos perturbado profundamente las mentes de los demás. De ahora en adelante, tomemos ese sufrimiento nosotros mismos. Cuando el hambre o la sed violenta nos inundan, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora nos hemos mantenido sin compartir. Hemos despojado, robado y saqueado a las personas. De ahora en adelante, tomemos de ellos el hambre y la sed. Cuando carecemos de cualquier libertad y debemos obedecer a los demás, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos mirado con desprecio a esos que eran inferiores y los hemos usado como sirvientes para nuestras necesidades egoístas. De ahora en adelante ofreceremos nuestro servicio a los demás con devoción humilde de cuerpo y vida. Cuando oímos solamente un lenguaje que es grosero y abusivo, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos dicho muchas cosas sin pensar. Hemos difamado y causado que muchas amistades terminaran. De ahora en adelante, censuraremos todos los comentarios irreflexivos. Cuando nacemos en una condición opresiva y mezquina, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora siempre hemos tenido una perspectiva negativa. Hemos criticado a los demás, viendo solamente sus faltas. De ahora en adelante, cultivemos los sentimientos positivos y miremos nuestro entorno como inmaculado y puro. Cuando estamos separados de los amigos y de esos que nos pueden ayudar, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos tomado para nosotros los amigos y sirvientes de los demás, queriéndolos para nosotros mismos. De ahora en adelante, no causaremos nunca que los amigos cercanos se separen. Cuando los supremos gurús santos nos encuentran desagradables, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora nos hemos apartado de los gurús y las enseñanzas, prefiriendo el consejo de los amigos que engañan y desorientan. De ahora en adelante, finalicemos nuestras relaciones dependientes con esos que nos desvían del camino. Cuando injustamente se nos culpa por las fechorías de otros, y somos acusados falsamente de defectos y fallos que carecemos, siendo siempre el objeto del abuso verbal, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos menospreciado y subestimado nuestros gurús. De ahora en adelante no acusaremos a otros falsamente, sino démosle el crédito completo por las virtudes que tienen. Cuando las cosas que necesitamos para el consumo y uso diario se desbaratan o se desaprovechan, se echan a perder, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sido descuidados con las posesiones de los demás. De ahora en adelante le daremos lo que sea que necesiten. Cuando nuestras mentes están confusas y nuestros corazones infelices, estamos aburridos y apáticos haciendo virtudes, pero entusiasmados por el vicio, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho.
Hasta ahora hemos guiado a los demás a actos no virtuosos. De ahora en adelante, nunca proveeremos las condiciones que hagan surgir en ellos seguir sus características negativas. Cuando nuestras mentes están turbadas y sentimos gran frustración porque las cosas nunca suceden en la forma que deseamos, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos causado disturbios que interfieren cuando los demás estaban enfocados en actos virtuosos. De ahora en adelante dejaremos de causar tal interrupción. Cuando nada de lo que hacemos le agrada a nuestros gurús, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos fingido maneras devotas, pero por su presencia se han invertido pecaminosas. De ahora en adelante trataremos de ser menos hipócritas y tomaremos todas las enseñanzas sinceramente en el corazón. Cuando los demás encuentran faltas en lo que sea que estamos haciendo y parece que están ansiosos de culparnos solamente a nosotros, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sido desvergonzados, no importándonos los demás. Hemos pensado que nuestras acciones no importan en absoluto. De ahora en adelante, detengamos nuestra conducta ofensiva. Cuando nuestros sirvientes y amigos se irritan por nuestros hábitos y después de un rato no pueden permanecer en nuestros hogares, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora les hemos impuesto nuestros hábitos malos a los demás. De ahora en adelante cambiaremos y solo demostraremos amabilidad. Cuando todos los que están cercanos a nosotros cambian en nuestra contra como enemigos, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sostenido en nuestro interior el rencor con irritación y pensamientos de métodos astutos para causarles dolor a los demás. De ahora en adelante, trataremos de tener menos fingimiento y no pretender ser gentil mientras albergamos soberbias. Cuando sufrimos de enfermedad y tales interferencias, especialmente cuando la gota inflama nuestras piernas, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora, sin ninguna vergüenza y sin autocontrol, hemos robado o abusado lo que nos han dado los demás. De ahora en adelante, no tomáramos nada que no se le haya ofrecido a las 3 joyas del refugio como si fuera nuestro. Cuando los golpes y las enfermedades golpean sin aviso, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos roto nuestros juramentos de palabras honorables. De ahora en adelante evitaremos las acciones no virtuosas. Cuando cada vez que estudiamos nuestra mente deviene nublada, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos pensado que el estudio del Dharma carece de importancia primordial y que puede ser ignorado. De ahora en adelante construiremos el hábito de la sabiduría para oír y pensar lo que el Buda ha enseñado. Cuando el dormir nos vence mientras practicamos la virtud, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos reunido causas por obstáculos, dificultando nuestra práctica de acciones virtuosas. Hemos carecido de todo respeto por las enseñanzas de las Escrituras. Nos hemos sentado sobre nuestros libros y dejado los textos sobre el suelo. También hemos despreciado a esos que tienen un discernimiento profundo. De ahora en adelante, por el beneficio de nuestra práctica del Dharma, resistiremos gustosamente todas las adversidades que nos encontremos. Cuando nuestra mente vaga en gran medida y corre hacia el engaño o la ilusión, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos descuidado completamente meditar sobre los defectos que penetran este mundo transitorio. De ahora en adelante, trabajaremos para renunciar a esta existencia y ver la naturaleza impermanente de las cosas. Cuando todos nuestros asuntos, ambos religiosos y mundanos,
se aumentan el doble y Cana está a estropearse. Esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sentido la causa y el efecto, y puede ser escaso. De ahora en adelante practicaremos con paciencia y fortaleza. La causa y el efecto describe la ley universal del karma, donde a través de acciones virtuosas el resultado es la felicidad y a través de acciones no virtuosas el resultado es el sufrimiento. Cuando los ritos que ejecutamos parece que nunca se fructifican, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora, para nuestro socorro, hemos dependido de los dioses de este mundo o en las acciones diestras. De ahora en adelante, giremos en otra dirección y dejemos atrás nuestras acciones no virtuosas. Cuando ninguno de nuestros deseos llega a realizarse, aunque le hayamos rezado a las 3 gemas preciosas, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora nos hemos hecho un compromiso imperfecto con el Buda, cuyas enseñanzas merecen una confianza completa. De ahora en adelante colocaremos nuestra dependencia exclusiva en el Buda, sus enseñanzas y su redil. Cuando el prejuicio, la polio o los golpes nos han incapacitado y las fuerzas o daños externos surgen en contra de nosotros, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos coleccionado vastos almacenes de no virtudes, rompiendo nuestros votos y ofendiendo a nuestros protectores en nuestra práctica tantra de la devoción al gurú. De ahora en adelante, desterraremos todos los puntos de vista prejuiciosos. La práctica tántrica de la devoción al gurú define el alcance del curso a la iluminación. Cuando carecemos de todo control acerca de dónde debemos viajar y siempre estamos vagando como niños abandonados sin hogar, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos perturbado a los santos gurús y a los demás, y les hemos forzado a mudarse de sus hogares y sus asientos. De ahora en adelante, no causaremos nunca perturbación a los demás a través de desalojarlos cruelmente de donde residen. Cuando las cosechas de nuestros campos están continuamente plagadas por sequías, inundaciones, granizo, insectos y escarcha, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos fracasado en honrar nuestras promesas y compromisos. De ahora en adelante mantendremos nuestros votos morales puros. Cuando estamos pobres, y sin embargo estamos llenos de avaricia y deseo, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sido miserables y tacaños, reacios a compartir. Las ofrendas que hemos hecho a las 3 joyas eran escasas. De ahora en adelante daremos con un corazón generoso. Cuando nuestros cuerpos son feos, no enseñando aspectos agradables, y los demás nos atormentan burlándose de nuestras imperfecciones, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos presentado imágenes carentes de belleza. Ventilando nuestra cólera, hemos presentado escenas horrorosas. De ahora en adelante, imprimamos libros y hagamos bellas estatuas, y no nos encolericemos fácilmente, sino que ofrezcamos buenos alientos. Cuando el apego y la cólera nos perturban y alteran sin importar cuánto podamos tratar de suprimirlos, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sostenido actitudes y perspectivas impropias, queriéndonos obstinadamente solo a nosotros mismos. De ahora en adelante desarraiguemos completamente el interés propio. Cuando el éxito en nuestra práctica siempre nos elude, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora, en lo profundo, nos hemos aferrado a nuestro ego,
sumergidos completamente en las formas del amor propio. De ahora en adelante, dedicaremos todas las acciones virtuosas que hagamos para que los demás puedan crecer, desarrollarse y prosperar. Cuando, aunque actuemos con gran virtud, nuestra mente está indisciplinada, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora nos hemos involucrado en esas ambiciones mundanas que apetecen el éxito de nosotros mismos en esta vida. De ahora en adelante, trabajaremos con un esfuerzo puro y fijo para alimentar el deseo de alcanzar la liberación más allá en la otra orilla. Cuando después que hacemos cualquier acción virtuosa, sentimos un arrepentimiento profundo o dudamos su efecto, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos sido caprichosos y provocados por motivos vulgares. Hemos cortejado solamente a esos que tenían poder o riqueza. De ahora en adelante actuaremos con autoatención completa, ejerciendo gran cuidado en la forma que hacemos amigos. Cuando esos con ambición retribuyen la amistad cándida y confiada, a través de atraernos con sus estrategias retorcidas, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora, por ambición, hemos actuado con arrogancia. De ahora en adelante, disminuiremos y enfriaremos nuestro orgullo egocéntrico. Cuando la fuerza de atracción o la de repulsión colorea lo que sea que oigamos o digamos, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos ignorado lo que ha causado todos nuestros problemas, la masa de engaño que habita en nuestro corazón. De ahora en adelante, trataremos de abandonar todos los impedimentos. Noten su surgimiento, exímenla bien. Cuando no importa lo bien que significan nuestras acciones hacia los demás, y ellos siempre escogen una respuesta hostil, esta es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un círculo completo de lo malo e injusto que hemos hecho. Hasta ahora hemos pagado el amor gentil con malicia. De ahora en adelante, aceptaremos el favor de los demás gentilmente y con el mayor y humilde respeto. Entonces, muy pronto, cada vez que un sufrimiento desafortunado que no hemos deseado choca con nosotros como un trueno, es lo mismo que el forjador que se ha quitado su vida con una espada que él mismo ha construido. Nuestro sufrimiento es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un ciclo completo de lo malo que hemos hecho. De ahora en adelante, siempre nos cuidaremos y estaremos atentos de nunca actuar en formas no virtuosas. Todo el sufrimiento que hemos padecido en las vidas que hemos guiado en los 3 estados inferiores, como también nuestros dolores presentes y futuros, son lo mismo que el caso del forjador de flechas, que más tarde se murió por la flecha que él había forjado. Nuestro sufrimiento es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un ciclo completo de lo malo que hemos hecho. De ahora en adelante, siempre nos cuidaremos y estaremos atentos de nunca actuar en formas no virtuosas. Cuando las dificultades y preocupaciones de la vida familiar nos entristezcan, es lo mismo que el caso de un niño que ha sido cuidado con amor y más tarde ha matado a sus padres. Nuestro sufrimiento es la rueda de las armas afiladas que regresa a nosotros en un ciclo completo de lo malo que hemos hecho. De ahora en adelante no será apropiado y correcto en todos nuestros tiempos de vida vivir puramente como monjes y monjas. Nos será apropiado. Como es verdadero lo que he dicho acerca del interés egocéntrico, ahora reconozco claramente mi enemigo. Ahora reconozco claramente el bandido que saquea y desvalija, el mentiroso que lanza el anzuelo pretendiendo que es parte de mí. ¡Ah, qué alivio el haber conquistado esta duda! Y por lo tanto, Yamantaka, gira ahora con gran poder la rueda de las armas afiladas de las buenas acciones. Gírala 3 veces alrededor, en tu aspecto iracundo, con tus piernas apartadas por los 2 examinadores de la verdad, y vuestros ojos centellentemente abiertos por la sabiduría y los recursos.
descubriendo tus colmillos de los 4 grandes oponentes, venciendo el enemigo cruel de nuestra preocupación egoísta, con vuestro mantra, poderoso de amar a los demás, demuele este enemigo interior acechante. Los mantras son palabras poderosas, combinaciones de sílabas sánscritas usadas para invocaciones. Frenéticamente corriendo a través de la selva enmarañada de la vida, estamos perseguidos por las armas afiladas del mal que hemos hecho que regresa a nosotros, y estamos fuera de control. Este villano taimado, pérfido y mortal del egoísmo en nosotros, nos engaña y embauca como también a los demás. Captúralo, captúralo, fiero Yamantaka. Invoca a este enemigo y descúbrelo ahora. Derríbalo, derríbalo. Arranca el corazón de nuestro ego avaro, nuestro amor por nosotros mismos. Pisotéalo, pisotéalo. Baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Hum, hum. Hum Tsai Pa, deletreado Pat, son sílabas semillas tántricas. La primera repetición de cada una es para la bodhicitta convencional, el oponente de nuestra actitud de estimación propia. La segunda repetición es para la bodhicitta definitiva o de la verdad absoluta que destruye nuestro apego al ego. Hum hum. Demuestra tus poderes, oh poderoso protector. Tsa tsa. Amarra a este enemigo. No dejes que se escape. Pa pa. Libéranos a través de tu poder, oh gran Señor vencedor de la muerte. Corta, corta. Rompe el nudo del interés propio que nos ata internamente. Aparece Yamantaka, oh protector iracundo. Tengo todavía más súplicas que hacerte. Este saco de 5 venenos, errores y engaños nos arrastra hacia abajo en las arenas movedizas de las grandes dificultades diarias de la vida. Córtalo, córtalo, rómpelo en pedazos. Estamos remolcados al sufrimiento de los renacimientos miserables. Y sin embargo, sin sentido del dolor, perseguimos su causa. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Tenemos grandes expectativas de logros rápidos. Sin embargo, no deseamos trabajar en la práctica que involucra esos beneficios. Tenemos muchos proyectos buenos que planeamos alcanzar. Sin embargo, ninguno de ellos se termina completamente. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Nuestro deseo de ser feliz es fuerte todo el tiempo. Sin embargo, no logramos reunir el mérito suficiente para rendir ese resultado. Tenemos muy poca resistencia para la adversidad y el sufrimiento. Y no obstante, empujamos despiadadamente por las cosas que deseamos. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Con facilidad comparativa, desarrollamos nuevas amistades. Sin embargo, somos insensibles y despiadados y ninguna de ellas dura. Estamos llenos de deseos por comida y ropa fina. Y no obstante, fracasamos en ganárnoslas, robamos y maquinamos. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Somos expertos en halagar a los demás por favores. Sin embargo, protestamos, estamos tristes y depresivos. El dinero que hemos reunido no lo podemos compartir con ellos. Como ávaros, lo acumulamos y sentimos que somos pobres. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico, que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Hemos hecho muy poco para beneficiar a alguien.
Sin embargo, le recordamos lo mucho que hemos hecho por ellos. Nunca logramos una cosa en nuestro tiempo de vida. No obstante, nos jactamos y ostentamos. Estamos llenos de engreimiento. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Tenemos muchos grandes maestros y maestras para guiarnos. Sin embargo, eludimos nuestro deber, ignorando lo que enseñan. Tenemos muchos discípulos, no obstante no les ayudamos. No podemos molestarnos en dar un consejo. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Prometemos hacer muchas dádivas gloriosas. Sin embargo, en la práctica les damos a los demás una ayuda mínima. Nuestra fama espiritual ha sido diseminada ampliamente. No obstante, interiormente, todos nuestros pensamientos son repulsivos, no solamente para los dioses, sino también para los demonios y los fantasmas hambrientos. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Hemos leído muy poco y oído solamente unas escasas enseñanzas. Sin embargo, hablamos con autoridad descaradamente sobre el vacío. Nuestro conocimiento de las Escrituras es lastimosamente insuficiente. No obstante, con poca sinceridad y embaucadoramente, decimos que nos gusta. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Tenemos muchos asistentes y personas alrededor de nosotros. Sin embargo, nadie nos obedece o presta atención de lo que decimos. Sentimos que tenemos amigos en posiciones de poder. No obstante, necesitamos ayuda. Nos han dejado solos y abandonados. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Hemos ganado posiciones elevadas y rangos de prestigio. Sin embargo, nuestro conocimiento es más pobre que el de un fantasma. Se nos considera grandes gurús, sin embargo, incluso los demonios no abarcan tal odio o deseo aferrado o son tan cerrados de mente como la actitud que parecemos tener. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Hablamos acerca de teorías y sobre las más avanzadas enseñanzas. Sin embargo, la conducta de cada día es peor que la de los perros. Somos eruditos, inteligentes, versados en un gran conocimiento, y no obstante tiramos al viento la base ética de la sabiduría. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Tenemos deseos egoístas y un enfado horrible que supura en nuestro interior y que nunca admitimos. Sin embargo, criticamos a los demás sin provocación y el yo santurrón acusa a los demás con las faltas que poseemos. Pisotéalo. Pisotéalo, por favor, y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Usamos mantos, azafranes, y sin embargo buscamos nuestra protección y refugio en espíritus y dioses de este mundo. Hemos prometido guardar los votos solemnes de morales estrictas, sin embargo nuestras acciones están de acuerdo con las fétidas formas de los demonios. Pisotéalo. Pisotéalo, por favor. Baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Nuestro placer y felicidad vienen de los budas, los gurús, las enseñanzas y esos que viven por ellas. Sin embargo, les hacemos ofrenda a los fantasmas y a los espíritus. Toda nuestra guía se deriva de las enseñanzas y no obstante traicionamos a esos que dan ese consejo. Pisotéalo.
Pisotéalo, por favor, y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Buscamos hogares en quietud monástica. Sin embargo, nos aventuramos a parrandear para distraernos. Los discursos que oímos nos enseñan la práctica noble. No obstante, pasamos todo el tiempo leyendo la fortuna con los dados. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Abandonamos los votos de los monjes, el camino verdadero para ganar la liberación. Preferimos casarnos, tener hijos y hogares. Tiramos al viento esa rara oportunidad de ser feliz y perseguimos más sufrimientos, un mar de problemas e infortunios. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Descartando nuestra práctica para alcanzar la liberación, vagamos buscando por placer o cambio. Hemos obtenido cuerpos con dotes preciosas. Sin embargo, los usamos para ganar solamente renacimientos diabólicos. Pisotéalo. Pisotéalo, por favor, y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Ignorando los efectos que las enseñanzas nos pueden traer, viajamos en negocios por beneficios y ganancia. Dejando detrás todos los sabios sermones de nuestros gurús y maestros, visitamos lugares diferentes en busca de alguna diversión. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Acaparamos lo que tenemos sin estar dispuestos a usarlo, y le consumimos toda nuestra comida y ropa como sanguijuelas de los amigos. Dejamos a un lado la riqueza del patrimonio de nuestros padres, tomando de los demás lo más que podemos. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Es increíble el poco aguante o resistencia que tenemos para meditar, y sin embargo pretendemos haber ganado poderes especiales engañando a los demás. Nunca nos ponemos al día con los caminos de sabiduría profunda, sin embargo corremos de aquí para allá a una gran velocidad innecesaria. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta, y arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Alguien nos aconseja desde lo más profundo de su corazón, lo que es por nuestro propio bien, pero es duro para nuestros oídos, y con enfado le miramos como si fuera nuestro enemigo. Sin embargo, cuando alguien sin ningún sentimiento verdadero por nosotros nos dice engañosamente lo que nos gusta oír, sin gusto o discernimiento le devolvemos lo mismo. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Cuando otros nos consideran amigos cercanos y queridos y nos cuentan confidencialmente lo que saben, revelamos sus secretos profundos, especialmente a sus enemigos. Cuando tenemos un buen amigo que está constantemente con nosotros, le descubrimos sus puntos débiles para así poder atormentarle. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Nuestra sospecha hay fuerte, y cualquier cosa que se diga siempre estamos escépticos, dudamos lo que significa. Somos de temperamento quisquilloso y difíciles de tratar, infligiendo u ocasionando conductas odiosas en los demás. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final.
Cuando alguien nos pide que hagamos algo por él o ella, nunca estamos obligados, sino que pensamos detenidamente sobre los métodos ingeniosos y retorcidos para hacerle algún daño. Cuando otros concuerdan y están de acuerdo con nuestro punto de vista, nosotros no accedemos, argumentamos todavía más. Pisotéalo, pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. No prestamos atención a lo que nos dicen los demás. Somos un problema en nosotros mismos. Les presionemos los nervios a los demás. Nuestros sentimientos se lastiman al menor comentario y mantenemos fuerte nuestro rencor y resentimiento. Nunca perdonamos. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Siempre envidiamos a los que tienen grandes posiciones y rangos mayores. Vencidos por el apego y regidos por nuestras pasiones, sentimos que los gurús santos son amenazas que debemos evitar, y pasamos todo nuestro tiempo codiciando amores jóvenes. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. No pensamos de las amistades como compromisos a largo tiempo. Tratamos a los compañeros viejos con pensamientos de negligencia y descuido. Y cuando estamos haciendo una nueva amistad con un extraño, tratamos de impresionarle con maneras pretenciosas y fatuas. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Carecemos de clarividencia. Sin embargo, aparentamos tener poderes, y cuando se nos prueba equivocados, tenemos bloquear todas las quejas. Tenemos muy poca compasión por esos que están cerca de nosotros, y cada vez que ellos se equivocan estamos dispuestos a atacarlos rápidamente. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Tenemos una educación pobre y un conocimiento limitado. Cada vez que hablamos estamos inseguros de nosotros mismos. Nuestro aprendizaje de las escrituras es muy escaso. Cuando escuchamos enseñanzas nuevas dudamos si son verdaderas. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. A través de hacer un hábito del enfado y la pasión, llegamos a despreciar a cada uno que nos encontramos. Y a través de hacer un hábito del resentimiento envidioso, atribuimos resultados a los otros, desconociendo sus méritos. Pisotéalo. Pisotéalo. Baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. No seguimos los procedimientos propios de estudio. Decimos que no es necesario leer los grandes y largos textos. Sentimos que no hay importancia ni significado en aprender de los gurús. Menospreciamos las enseñanzas orales y pensamos que sabemos más. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Fracasamos en explicar qué enseñan las tres cestas, y en su lugar habitamos en teorías que hemos inventado nosotros mismos. Carecemos de convicción y fe profunda en las enseñanzas. Cualquier cosa que decimos dejan a los discípulos confundidos. Pisotéalo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal,
traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. No despreciamos las acciones insensatas e inmorales. En su lugar, argumentamos e intentamos señalar los defectos o imperfecciones de las enseñanzas excelentes de los trabajos de los grandes maestros. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Nunca nos avergonzamos cuando actuamos vergonzosamente. Solo las acciones respetables nos causan bochorno. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Todas las cosas que debemos hacer, no las hacemos ni siquiera una vez, porque la conducta impropia nos toma todo nuestro tiempo. Pisotéalo y baila sobre la cabeza de este concepto desleal, traicionero y engañoso de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este asesino egocéntrico que masacra nuestra oportunidad de alcanzar la liberación final. Oh poderoso destructor de los demonios egoístas, con el cuerpo de la sabiduría desencadenado de todos los vínculos, Yamantaka, ven a aporrear con tu garrote de cabeza de cráneo con sabiduría sin ego de vacío y éxtasis. Sin ningún recelo o duda, ejerce ahora tu arma fiera e iracunda, gírala 3 veces alrededor de tu cabeza. Con toda tu fiereza, ven a destrozar este enemigo repugnante. Haz estallar los conceptos del ego con tu gran y poderosa sabiduría. Con tu compasión infinita, protégenos del sufrimiento, las miserias causadas por nuestras acciones egocéntricas. Destroza nuestro amor propio de una vez. Somete completamente la preocupación egoísta y todos los sufrimientos que los demás experimentan. Los sufrimientos de los demás surgen de los 5 venenos. Por lo tanto, cualesquiera que sean las aflicciones engañosas de los demás seres, tómalas y vence la ilusión del yo. Aunque no tenemos ninguna duda, porque reconocemos completamente la causa y la raíz de los errores que hacemos, si todavía hay una parte que ha quedado en nuestras mentes que tiene la propensión de ayudar a este engaño del yo que poseemos, destruya la resistencia firme de esta parte en nuestras mentes que en contra u oposición de los buenos deseos nos engaña y nos toma el pelo. Como todo lo que es erróneo, se puede rastrear hasta llegar a la única causa, nuestra preocupación por nosotros mismos, a quien más deseamos. Debemos meditar ahora en ser gentil con los demás, aceptando el sufrimiento que ellos nunca desearon y dedicando completamente nuestras virtudes a todos ellos. Así que, aceptemos nosotros mismos todas las acciones ilusorias, irreales, aparentes, engañosas y no virtuosas que otros han hecho con la mente, la palabra y el cuerpo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y que todos los engaños de los demás como los nuestros propios sean las condiciones favorables para alcanzar nuestra iluminación, al igual que los pavos reales comen veneno y prosperan. Como cuervos, quizá nos curemos después de ingerir veneno a través de un antídoto poderoso dado a tiempo. Dirijamos a los demás nuestros méritos virtuosos y que eso pueda rellenar sus oportunidades para la liberación. Que todos los seres sintientes alcancen pronto la budeidad. Hasta el momento, cuando todos los seres maternales y yo alcancemos las condiciones perfectas para ser Budas, aunque la fuerza de nuestras acciones nos puedan causar el vagar a través de los diferentes dominios en los 6 estados de renacimiento, que siempre seamos capaces de ayudarnos unos a los otros,
para mantener nuestra meta firme en la orilla de la iluminación. Entonces, incluso por el beneficio de solo un ser sintiente, que podamos tomar nacimiento gustosamente en los 3 estados inferiores, y con la conducta iluminada que nunca se debilita, que podamos guiar a todos los seres que se encuentran en renacimientos miserables, fuera de sus sufrimientos y las causas de dolor. Tan pronto que nos coloquemos en sus dominios, que los guardias de los infiernos nos observen como gurús, que las armas de tortura que ellos sostienen se conviertan en flores, que todo el daño desaparezca y la paz y la felicidad crezca. Ellos incluso pueden resguardar seres con la clarividencia desarrollada, que tomen renacimientos superiores como hombres y dioses. A través de desarrollar fuertemente el deseo de ser Budas, ellos pueden devolver nuestra gentileza a través de prestarles atención a las enseñanzas y mirarnos como gurús maestros con una confianza verdadera. Entonces, que todos los seres sintientes de los 3 renacimientos superiores puedan perfeccionar la meditación del no-ego, el vacío, y en esta forma puedan comprender la no existencia del ego y de la participación mundana, como también de la liberación. Que ellos puedan también colocar la concentración en ambas igualmente, viendo sus naturalezas vacías igualmente. Si practicamos esos métodos, pronto venceremos nuestros enemigos verdaderos, la preocupación por el yo y el amor propio. Si practicamos esos métodos, también venceremos los conceptos falsos del ego que sostenemos como verdaderos. Así que, a través de unirse a la meditación del no-ego y de la sabiduría no dual del vacío y la bienaventuranza, ¿cómo puede cualquiera no alcanzar las causas para ganar el cuerpo físico de Buda y sus frutos, la budeidad? Oh mente, entiende que los tópicos que se discuten aquí son todos fenómenos interdependientes, porque las cosas deben depender en el surgimiento dependiente para tener una existencia. Ellas no pueden surgir, sostenerse y ejecutarse solas por ellas mismas. El proceso de cambio es seductor y atrayente como magia, porque la forma física es no más que una apariencia mental, como una antorcha que gira en círculo pareciendo una órbita de fuego. No hay nada sustancial en la fuerza vital de cualquiera. Ella se desmorona como un leño empapado de agua, y no hay nada sustancial en el tiempo de vida de cualquiera. Él estalla en un instante como burbujas de espuma. Todas las cosas en este mundo no son más que una apariencia neblinosa. Cuando se examina de cerca desaparecen de vista. Como espejismos, esas cosas a distancia parecen encantadoras, pero cuando nos acercamos a ellas no se pueden encontrar. Todas las cosas son como imágenes reflejadas en un espejo, y sin embargo imaginamos que son reales, muy reales. Todas las cosas son como neblina o como nubes sobre una montaña, y sin embargo imaginamos que son estables y firmes. Nuestro enemigo, nuestra insistencia en que la identidad del ego es realmente la nuestra, y la cual deseamos que esté segura, y nuestro asesino, la preocupación egoísta por nosotros mismos, al igual que todas las cosas aparecen tener una existencia verdadera, aunque verdaderamente nunca ha existido en absoluto. Aunque parecen ser concretas y reales, nunca han sido reales, en ningún momento y en ninguna parte. No son cosas que debemos cargar con valor máximo, ni tampoco debemos negar su verdad relativa. Como nuestro apego por los egos y el amor por nosotros mismos carecen de fundamento sustancial con independencia verdadera, ¿cómo pueden ellos cosechar actos que existan por ellos mismos? Y entonces, ¿cómo puede este círculo vicioso cruel del sufrimiento, el fruto de esas acciones, ser real desde su núcleo y centro? Si bien parece otra cosa, todas las cosas consecuentemente carecen de existencia inherente. Sin embargo, al igual que la cara de la luna se puede ver en una copa de agua clara reflejando su imagen, los diferentes aspectos de causa y efecto aparecen en este mundo relativo como reflexiones. Así que, por favor, en este mundo de apariencia solamente,
Asegurémonos siempre que lo que hacemos es virtuoso y eviten todos los actos que nos causarían gran dolor. Cuando nuestros cuerpos están carbonizados en una pesadilla horrible por las llamas del final del mundo de una explosión estelar, aunque esta dura experiencia y prueba no está de hecho pasando, nosotros sin embargo sentimos gran terror y gritamos. De igual manera, los renacimientos desafortunados en infiernos o como fantasmas no son de hecho reales, y no obstante podemos experimentar completamente su dolor. Por lo tanto, le tememos a esos sufrimientos como ser quemado vivo. Así que debemos cesar todas esas acciones que conllevan a ese resultado. Cuando nuestra mente esté delirando, quemados en fiebre, aunque no haya oscuridad, sentimos que estamos en picada, con las paredes aprisionándonos a medida que caemos. En situación similar, aunque nuestra ignorancia oscura carece de existencia propia, no obstante, debemos por todos los medios romper su construcción que nos estrangula, usando las 3 clases de sabiduría. Cuando los músicos están tocando una bella melodía, debemos examinar el sonido que están haciendo y veríamos que ese sonido no existe por sí mismo. Pero cuando no estamos haciendo un análisis formal, todavía hay una bella melodía que se oye, que meramente es un sello discográfico en las notas y en los músicos. Esa es la razón por la que la música bella puede aliviar los corazones tristes. Cuando examinamos de cerca los efectos y sus causas, vemos que ambos carecen de existencia inherente. Ellos no pueden subsistir por ellos mismos, ya sean completos o aparte, y sin embargo parecen existir independientemente. Eventos que surgen y desaparecen, que de hecho están condicionados por varias fuerzas, componentes y partes. Ese es el mismísimo nivel en el cual experimentamos el nacimiento y nuestra muerte y cualquier cosa que la vida traiga. Así que, por favor, en este mundo de apariencia solamente, asegurémonos siempre que lo que hacemos es virtuoso y eviten todos los actos que nos causarían gran dolor. Cuando un búcaro se ha llenado a través de un goteo, las primeras gotas no lo llenan solamente, ni tampoco se llenó completamente con las últimas gotas. Se llenó a través de una recaudación interdependiente de causas y fuerzas que se unieron: el agua, el fluido, el búcaro y esas cosas. Es precisamente lo mismo cuando experimentas placer y dolor. Los resultados de nuestro pasado, los efectos nunca vienen de las primeras acciones causales, ni tampoco surgen de los últimos y varios actos. Ambos, el placer y el dolor, llegan de la recaudación interdependiente de fuerzas y causas combinadas. Así que, por favor, en este mundo de apariencia solamente, asegurémonos siempre que lo que hacemos es virtuoso y eviten todos los actos que nos causarían gran dolor. Cuando no hacemos análisis minuciosos con lógica, meramente dejando que la vida pase fluyendo libremente, aunque experimentemos sentimientos de placer, en última instancia, o la verdad última, la apariencia de felicidad carece de existencia propia inherente y real, y sin embargo en el nivel diario operativo, el aspecto aparente tiene una verdad relativa. Entender este significado profundo e intenso completamente por una persona de mentalidad lenta, desgraciadamente será difícil. Y ahora, cuando tratamos de hacer una contemplación cercana del vacío, ¿cómo podemos tener incluso un sentimiento de verdad convencional al mismo tiempo? Sin embargo, ¿qué puede haber ahí que tenga una existencia real? ¿Y qué puede haber ahí que carezca de verdad relativa? ¿Cómo puede cualquiera en cualquier parte creer en tales cosas? Justo como los objetos del vacío no tienen existencia propia, el vacío de objetos en sí es lo mismo. El evitar los vicios y la práctica de la virtud son igualmente desprovistos de todas las construcciones o maquinaciones y son actos independientes, autocontenidos. De hecho, por completo, ellos carecen completamente de todas las proyecciones y preconcepciones mentales. Así que, si podemos enfocarnos nuestra clara concentración en el vacío, sin vagar nuestra mente descarriadamente, entonces y verdaderamente llegaremos a ser seres maravillosamente asombrosos, con un entendimiento insondable del más profundo vacío.
A través de practicar de esta forma las dos bodhicittas, la bodhicitta de la verdad última y la de la verdad convencional, y así completándolo sin interferencia, como también reuniendo discernimiento y mérito, que todos nosotros podamos alcanzar la iluminación completa rápidamente, garantizándonos a nosotros y a los demás lo que hemos deseado. Final del documento. Te invito a visitar la página www.chocorlinmadrid.org. Gracias por escuchar. Si quieres hacer un donativo para el canal, puedes hacerlo a través de la página web cristinaingrid.com. Gracias. Este trabajo ha sido traducido del sánscrito al tibetano por el paternal Atisha mismo y su presencia espiritual, Rontompa. Esta traducción del tibetano Tekpa Chenpo Blo Yonson Chakorlo al inglés ha sido preparada por Geshe Gawan Darji, Sharpa Tulku, Kamlun Tulku, Alexander Pershing y Jonathan Landau en la Biblioteca de Trabajos y Archivos Tibetanos en la sede de Su Santidad el Dalai Lama, Dharamsala, en India. La traducción del inglés al español ha sido hecha y preparada por Yinsi Sakya, Oji en Miami, Florida, USA, el marzo del 2013. Que los méritos que se pudieran derivar de este trabajo de traducción sirvan para que todos los seres alcancen la iluminación y puedan liberarse de todas las clases del sufrimiento. Que todos los seres puedan vivir en paz y felicidad.